Buenas noches otra vez a todas. Vamos Buenas a comenzar, noches. vamos a comenzar nuestra sesión para comentar nuestra lectura del mes. Saludo a Amanda, Yayam, Erika, Ana y ojalá ahorita se unan más personas. Y bueno, este mes fue una lectura muy buena. No sé ustedes cómo la sintieron, ahorita me dirán. Pero yo así nada más como intro y ahorita nos ponemos a comentar. Como intro, nada más decirles que, bueno, que este autor, Juan Rulfo, es de mis favoritos, si no es que mi autor favorito de todo el mundo mundial. Y, y bueno, aunque nada más tenga 2 libros y un guión, que es El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, siempre aprovecho para estarlos leyendo, para repasarlos, porque en serio que cada que los leo es una maravilla, una nueva maravilla que descubro. Entonces me da mucho gusto ahora poder compartir con ustedes. El año pasado o antepasado, no me acuerdo, ya leímos Pedro Páramo y pudimos comentar al respecto de Pedro Páramo, comentamos bastante la novela. De hecho, aquí la tengo todavía toda rayoneada de que la comentamos. Entonces, este año, pues nos dimos a la tarea de leer El Llano en Llamas. Y no leímos todos los cuentos, aunque espero que ustedes después los vayan a terminar o los lean todos. Eh, Leímos solo algunos y vamos a comentar sobre esos. ¿Y qué les parece si para empezar nuestra sesión hacemos la misma dinámica del mes pasado con Amparo Dávila, que fue que leo pues la primera página de cada cuento y a partir de ahí nos vamos compartiendo nuestras impresiones, ¿les parece? Sí, muy buena idea. Yo compré el libro en Sí. papel, es el primero que compro en papel, porque dije, no, lo quiero tener en papel, no sé, la verdad escribe muy bonito. Juan Claro, Rulfo. este es de esos libros que uno tiene que tener en su biblioteca personal. Eh, Totalmente de acuerdo. entonces, y para leer y releer, entonces qué bueno que lo hayas comprado. Creo que otras personas también lo compraron porque definitivamente es un gran libro. Entonces leo el primero que quedamos, que es que somos muy pobres. Leo nada más la primera página y ustedes ya me van comentando qué opinan de ese cuento, qué les hizo sentir, qué les hizo pensar, etcétera, ¿no? Entonces voy a leer. Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Hasta ahí. Bueno, entonces ahora ustedes, a ver, coméntenme qué les trajo de recuerdos, de impresiones, de lectura este cuento de Es que somos muy pobres. Amanda. Bueno, a mí, pues obviamente todas las lluvias que ha habido este año en todo el mundo, pero aquí en México, pues en Guerrero, ¿no? Que pues no se puede recuperar esas desgracias en un año, ¿verdad? Van a tardar años. Pero me llamó mucho la atención también por la pobreza, ¿no? De esas personas que narra Juan Rulfo.
y como había cumplido 12 años la niña Tacha, le regaló su papá una vaca para que tuviera, se pudiera decir como cierto, si no nivel adquisitivo, pues cierto nivel de posesión de algo, ¿no? Y entonces la mamá, cuando la vaca con el agua revuelta y apostosa se ahogó y se murió, y entonces la mamá decía que entonces su hija se iba a ir de piruja como sus hermanas, porque pues ya no iba a tener ningún atractivo si no tenía nada. Entonces eso fue a mí y se me clavó, porque como las circunstancias pues hacen que las vidas sean tan desgraciadas, ¿no? Entonces, demasiado triste, demasiado real. Y luego lo de la cebada, bueno, sí me la imagino, o sea, qué manera de describir la cebada, ¿no? Que estaba dorada, pero que los manojos apenas dorados se echaron a perder. No, la verdad que sí es triste ver la pobreza de esos pueblos. Pues sí, así es este asunto. Gracias, Amanda. ¿Alguien más sobre este cuento? ¿Se acuerdan que les comenté de esta parte de que hay como un destino, una predestinación hacia la niña, pero no la vemos que lo cumpla, ¿no? Sino que solamente como la imaginación o los prejuicios que tiene que hay en su comunidad, que es mujer, no tiene posesiones, o sea, no tiene un pequeño capital, no tiene su dote, sus hermanas ya se hicieron prostitutas, por lo tanto ella también se va a hacer, ¿no? O sea, la niña todavía ni dice pío, pero ya todas las personas a su alrededor están pensando que se va a convertir en una prostituta. Entonces, ¿cómo se configura el destino de los personajes a partir a partir de la sociedad? Cómo la sociedad puede determinar o querer determinar lo que puede ser tu vida, ¿no? Y cómo a veces los mismos prejuicios son los que quizá te orillan a eso, ¿no? Porque vamos a pensar que quizá la niña ahora ya no va, ya, como ya perdió su vaca, ya la van a dejar, digamos, pues ya que se las arregle como pueda, y las circunstancias la van a llevar quizá a que practique lo mismo que están haciendo sus hermanas. Pero influye mucho. Obviamente las condiciones materiales influyen, que ella tenga un recurso limitado, pero influye también la visión que tienen de ella, ¿no? Berta, ¿qué opinas? Adelante, Berta. Hola, buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestra. Buenas A mí noches. me gustó mucho la actuación o la idea del papá, porque él estaba preocupado por su hija, aunque ella era muy pequeña todavía, pero él ya, pues, presentía o temía más bien, temía el futuro que ella pudiera tener, como el de sus hermanas, ¿no? Entonces él se preocupó por de alguna manera con sacrificios, porque pues si eran muy pobres, yo me imagino que comprar una vaca era pues algo muy difícil. Entonces él como pudo, pues compró esa vaquita para asegurarle un futuro digno, un futuro decente a su hija. Y yo no quiero imaginar la angustia que pues debió haber sentido el papá de pues de haber perdido eso, que era algo muy valioso, muy costoso y sobre todo muy importante para ellos. También me imagino el río todo furioso, todo abundante, arrasando con gallinas, casas, todos los animalitos que poseían. No sé, no me imagino cómo haya quedado el pueblo después de eso. Si de por sí eran pobres, pues después quedaron en la miseria. La característica de Juan Rulfo es que describe toda esa pobreza de una forma tan, pues, tan cruda, tan real, que uno no puede menos que imaginar, o pensar, o recordar, porque, por ejemplo, mis papás que son de rancho, pues allá se vivía mucha pobreza. En aquel tiempo, porque ahora ya hay camionetas, ya todas las casas tienen sus baños de regadera y todo, aunque sea en el rancho.
pero en aquel tiempo cuando yo fui al rancho, no, pues eran muy pobres, dormían en petate y cosas así, como lo describe Juan Rulfo. Entonces a mí me impresionó mucho el cuento y sí me dejó con sentimientos muy tristes, con sentimientos de tristeza por la pobreza, por el futuro incierto de las niñas sobre todo, y, y pues por la vaquita que se fue con todo y crío. Es todo, maestra. Gracias. Erika. Así, a mí me gustó esta lectura porque yo creo que retrata muy bien la vida rural y a pesar de que ya tiene tiempo, creo que es actual, porque así es como en los pueblos, ¿no? Como que ya se da por hecho que si una persona de tu familia se dedica a algo, tú también lo vas a hacer. Ya es como que ya no tienes salvación. Entonces yo creo que es esa parte. También me gusta mucho como que retrata, como estaba diciendo la compañera, ¿verdad? La parte descriptiva, pero siento que las palabras que usa en algún punto suenan muy cómicas. O sea, como que siento que esa parte le hace sentir a uno divertido, porque esas palabras son como que fácil de entender, fácil de captar, y a pesar de que está contando tal vez una historia triste, esa parte de como comicidad es algo que me gusta de este autor, como que le pone ese toque que hace que uno no se aburra en la lectura. Eso me gustó. Muy bien, gracias, Erika. Cristian. Hola, hola a todas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todas. Bueno, yo creo o yo siento que uno no se da cuenta de la maestría que puede llegar a tener este Juan Rulfo a la hora de escribir sus cuentos hasta que no los empieza a leer detenidamente. Yo me quedé un buen rato precisamente en este cuento, en el de Es que somos tan pobres. Y empecé a checar alguna de las técnicas narrativas que empieza a utilizar Juan Rulfo, y él lo hace parecer tan simple y tan sencillo como si alguien pudiera escribir de manera ligera cualquier cuento y saliera así, pero sabemos que hay un trabajo técnico y hay un trabajo intelectual detrás de ello, grandísimo. Digo, creo que sabemos que Pedro Páramo tardó casi una década en terminarlo, a pesar de ser una novelita de no más de 50 páginas, y obviamente es porque lo estuvo trabajando constantemente. A mí lo que me gusta muchísimo de este cuento, de Es que somos tan pobres, es que esconde el conflicto de una manera muy singular. Parece que está hablando, empieza a hablar de este gran torrente de agua que cae sobre el pueblo y que se empieza a llevar las posesiones de la gente más pobre, y que de repente parece que el tema va a ser la pobreza en la que van a quedar después de que el torrente se lleve todo, que se lleve la cebada y se lleve la vaca. Pero en el momento en que habla de la vaca es cuando llega al verdadero conflicto. El conflicto no es tanto el agua llevándose a la vaca y las posesiones, sino el destino de la muchacha, el destino de la hija, una vez que se haya quedado sin esta posesión que puede ser su dote. En este sentido tiene una estructura muy parecida a un cuento enmarcado. Los cuentos enmarcados son estos cuentos que tienen un cuento dentro del otro y dentro del otro, pero todos tienen como un hilito que va hilvanando cada uno de ellos. Es como una matrushka, como se hacía en Las Mil y Una Noches con Sherezada. Y aquí parece que el cuento principal es el torrente de agua que llega, destruye todo y que deja en la pobreza a la gente. Y cuando empiezan a hablar de la historia de las hermanas, como ellas en la pobreza no pudieron tener una dote y por lo tanto se dedicaron a la prostitución, te das cuenta una pobreza más acendrada, y no nada más en lo físico y en lo material, sino en lo carnal. Todo lo que conlleva la pobreza no nada más es la pobreza alimentaria y todo esto que rodea al tema de la mendicidad, sino el hecho de que por falta de oportunidades las hermanas hayan tenido que terminar de prostituirse, y ahora la vaca se va, y no, el conflicto del cuento no es la vaca perdiéndose, sino el destino de la hija que tenía la vaca como esperanza de dote perdiéndose.
y llegándose de manera casi imparable al destino de las hermanas, que va a ser también la prostitución. Entonces el conflicto está dentro del segundo cuento enmarcado, que es el destino de las hijas en la pobreza sin dote, y no el primero, que es el torrente llevándose el agua. Y todo esto, cuando uno lo lee, Juan Rulfo lo hace parecer tan fácil y tan sencillo como escribir una historia, y ya uno que lo va analizando se da cuenta que es muy difícil, es muy difícil analizarlo, es muy difícil explicarlo. Sí, Sí. bueno, tú lo explicaste muy bien. Sí, ¿se acuerdan que les conté? A lo mejor Cristian no estaba ahí, si no después le paso el audio, el video. ¿Se acuerdan que les conté también que la vaca simboliza el destino de la niña, ¿no? Así como la vaca se va arrollada por el agua, patas arriba, pues también parece que la niña se va a ir. Y como dice aquí Gutiérrez Brito, la desesperanza y la resignación ante las circunstancias y el papel tan poco valorado de la mujer en la sociedad, donde una vaca vale más, porque ahí, en efecto, el cuento, digamos, la historia relevante es la historia de la niña y la vaca, pero la historia de la niña está simbolizada por la vaca. Entonces, cuando la niña tiene vaca, la niña tiene un valor. Y cuando se pierde la vaca, se pierde la niña. Ajá, y se pierde en el sentido en el sentido peyorativo del verbo perderse, ¿no? O sea, es como, pues, caer, ¿no? Caer moralmente, y en este caso, pues, es al trabajo de la prostitución. Entonces, sí, en efecto, pues aquí el problema es el de la niña, y también que la pobreza es algo sistémico, porque es como un ciclo en el que además parece que los habitantes están solos. Ajá, no parece que a nadie vaya a poder ayudarlos, ni salvarlos, ni nada. Ellos solos van a sobrevivir como puedan, pero no pueden porque tienen pocos recursos, ¿no? Entonces ahí hay también un contexto en el que se ve que no hay un Estado, no hay Estado, no hay Estado que los pueda proteger o que los pueda ayudar en este momento pues de pérdida ante el fenómeno natural. Entonces, eso está ahí enmarcado, y también aquí Cristian lo resalta muy bien en su análisis. No sé si alguien más quiera comentar sobre el cuento. Para los que se unieron apenitas, estamos comentando básicamente cuento por cuento de los 9, y hablamos de Es que somos muy pobres. ¿Alguien quiere agregar más sobre ese cuento? Pasamos al siguiente, ¿va? Que es el del hombre. Entonces, rápidamente la dinámica, leo la primera página y ya después ustedes aportan sus comentarios. El hombre, fíjense cómo el título es como muy, todavía aparentemente sin significado, ¿no? El hombre. No dice qué hombre, nada más dice el hombre. Los pies del hombre se hundieron en la arena, dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía, y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas, así que será fácil. La vereda subía entre hierbas, llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Subía sin rodeos hacia el cielo. Se perdía ya y luego volvía a aparecer más lejos, bajo un cielo más lejano. Los pies siguieron la vereda, sin desviarse. El hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin. No el mío, sino el de él, dijo, y volvió la cabeza para ver quién había hablado. Ni una gota de aire, solo el eco de su ruido entre las ramas rotas. Desvanecido a fuerza de ir a tientas,
calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración. Voy a lo que voy, volvió a decir, y supo que era él el que hablaba. Subió por aquí, rastrillando el monte, dijo el que lo perseguía. Cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia, y el ansia deja huella siempre. Eso lo perderá. Esa es la primera página del cuento. A ver qué opinan de este hombre. Amanda. Bueno, este pobre hombre tenía encomendado matar a otro, pero cuando llega a su cometido, pues mata un montón, porque estaban en la oscuridad, dormidos cuando el sueño es más profundo. Entonces, qué terrible, ¿no? Porque echarse a tantos así juntos, pues dice que la madrugada era gris y llena de aire frío. Pero por ahí escucha algo de palabras de su madre ya muerta que dice: nadie te hará daño nunca, hijo. Estoy aquí para protegerte, por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos. Entonces, qué difícil, ¿no? La vida de un asesino, ¿no? Y con qué certeza iba a hacer su cometido. A mí se me hace impresionante. Eso es todo. Gracias, Amanda. ¿Alguien más? Berta. Sí, estuvo muy, bueno, a mí me pareció muy fuerte eso de que pues llegó y mató a más del que necesitaba, pero pues era entendible porque en la oscuridad cómo iba a identificarlo, no iba a estar despertando o volteando a cada uno, ¿no? Pero cuando huye y va como que, yo entiendo como que él va hablando consigo mismo, esa voz que dice que sentía como que hablaban y volteaba y no había nadie, como que es el mismo, como que es su conciencia, o como que él está buscando esa forma como de distracción para no estar pensando en lo que había hecho, porque ahí lo que se ve pues es que él no lo disfrutó, no lo hizo por maldad, no, mm, de alguna forma le remordía la conciencia o tenía él escrúpulos de haberlo hecho. Entonces, sin comer, cruzando por el monte, todo pues como un animal acorralado, ¿no? Porque sabía que de una u otra parte lo estaban encerrando, lo estaban cazando, ¿no? Entonces él piensa que me bajo al río y después que ya esté en el otro pueblo, pues ya no me van a perseguir porque ya era otra jurisdicción, ¿no? Pero después, como que me perdí un poquito en cuando encontró al pastor que lo alimentó con la leche de las cabras que traía. em, y en qué momento, bueno, ya ahí, por lo que yo entendí, ya no se fue hasta el otro pueblo, sino como que se quedó en el límite del pueblo en el que lo estaban persiguiendo, se escondía y regresaba de nuevo para alimentarse, para que el pastor lo alimentara. En un momento, pues yo creo que yo entendí como que sí lo mataron y fue cuando ya el pastor lo encontró muerto en el río. Eso es lo que así a mí me pareció. Después pues detienen al pastor y lo acusan de complicidad y todo, pero pues él realmente no podía saber qué había hecho ese hombre, si lo perseguían o no lo perseguían. Él pues yo creo que se compadeció de él o el otro lo obligó, lo presionó para que lo alimentara, ¿no? Pero él, ese hombre, pues pagó lo que había hecho, lo pagó consigo mismo porque él dentro de sí se estuvo eh, atormentando con la idea de que en cualquier momento lo iban a encontrar, lo iban mm, pues sí, iban a dar con él, pues para cobrar venganza de los otros, de las personas que él había matado. Eso fue lo que yo entendí, maestra. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más? Sobre el hombre. Erika. Pues a mí como que me conflictaba un poco la parte de empatizar con lo que le pasaba como persona, como humano, o no, por el hecho de ser un asesino. Entonces, esa parte sí me quedé así como analizando de todo lo que le llega a pasar, pero al final tal vez se lo merecía, ¿no? Pero creo que esa parte de tal vez empatizar con alguien que estamos leyendo su historia, sí nos hace pensar, a ver, ¿por qué llegó a esto, no? ¿O por qué se dedicó a esto? Como que hay atrás de lo que él es ahora y cómo era antes. Entonces, a mí en lo personal me dejó esa parte de cómo llegó ahí y por qué sí le conflictúa al haber hecho eso, ¿no? ¿Qué lo llevó? Básicamente. Muy bien. ¿Alguien más? Amanda creo que quiere participar. Sí, es que hay una parte de este cuento que también me llamó mucho la atención, como un pastor que anda por ahí, bueno, el que anda hambriento y agarra una borreguita para chuparle la leche, se muere la pobre borreguita, ¿no? Pero aparte el pastor dice que pues los pastores están solos y que no saben de chismes. Entonces, y la conclusión es que el que se comió la borreguita chupándole la leche, pues es que tenía mucha hambre, ¿no? Sí. Esa escena así como que parte el alma, ¿no? Como que dices, ¿hasta dónde puedes tener hambre, no? Y sí, pues sí hay mucha hambre, efectivamente. Eso es todo. Gracias. Bueno, ahí también les comenté que observo en estos cuentos. Este cuento se parece mucho en su estructura, si quieren verlo así, al de Diles que no me maten. Ajá. Ay, sí. Donde hay un cuento dividido como en dos partes y en dos perspectivas. Más o menos es la misma. Primero empieza hablando digamos, el protagonista, ajá, en este caso el hombre que va corriendo o va huyendo, y en el de Diles que no me maten, pues también empieza este personaje hablando, diciendo diles que no me maten. Y después hay un cambio, un segundo punto de vista, que es de un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, que nos cuenta un poco del pasado de ese personaje. Ajá. Nos cuenta qué lo llevó a estar ahí en ese punto en donde empieza el cuento. Digamos que el cuento empieza in media res, o sea, en medio de la historia, y después se regresa, ajá, cuando hace un cambio de perspectiva. Eso es muy interesante porque es una manera, ¿por qué lo hace Juan Rulfo? Por lo que dijo Erika, porque es una manera de generar empatía con el lector para el personaje principal. Sería muy diferente que el escritor o el narrador nos empezara a contar el pasado. Por ejemplo, en este cuento, ¿no? Entró un sujeto y mató a tantas personas en la casa y después se fue huyendo. Y entonces nosotros no podríamos generar empatía porque diríamos es un maldito, ¿no? Igual en el Diles que no me maten. Un señor metía su ganado al terreno del otro señor y mató a su vecino. Después se la pasó huyendo y después andaba suplicando que no lo mataran. No tendríamos empatía por ese personaje y diríamos, pues sí, obvio que lo van a andar buscando para matarlo si él también mató. Entonces el autor elige empezar por el momento en el que está el personaje dudando de su propia, dudando o angustiado o ansioso por obviamente, ¿no? Porque está huyendo o a punto de perder la vida, y así nos empieza a generar una empatía. Ajá, nosotros como que decimos, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? ¿Por qué está huyendo? Ay, pobrecito, que no lo maten. Y después ya nos presenta su pasado y con eso ya nos deja a nosotros como lectores decidir pues cuál va a ser el sentimiento con el que vamos a concluir el cuento. Entonces fíjense cómo eso es interesante, ¿no? Y luego, como dice aquí Gutiérrez Brito,
el destino marcado del que no se puede escapar como consecuencia de los actos cometidos, donde trata de huir, pero vive atormentado. Muy bien. Y eso es lo que también les había mencionado, que no sé si exista así conceptualizado, pero que yo aquí lo identifico como la ley del llano. Le puse la ley del llano porque el libro se llama El llano en llamas. Pero es la ley del llano, así como con Borges, ¿se acuerdan que teníamos el destino? Los hombres tienen que cumplir un destino y ese destino ya está escrito por Dios. Ese era como el motivo de los cuentos de Borges. Pues ahora en el libro de Juan Rulfo tiene su motivo, que es, hay una ley del llano. Si tú cometes un crimen, ese crimen se te va a regresar tarde o temprano. Puede ser rápido, como en este cuento del hombre, que al parecer no tiene mucho que asesinó a la familia, o puede ser años después, como en Diles que no me maten, donde parece que ya pasaron muchos años, ¿no? Que ya hasta el hijo creció y todo. Entonces, vean cómo cada autor tiene como su propia manera de ver el mundo y la plasma en sus cuentos, ¿no? Borges, el destino está marcado por Dios y tú solo vienes a cumplirlo, y en El llano en llamas, tus actos tienen consecuencia. Ajá, no puedes escapar de la consecuencia de tus actos. Y hay un sentimiento que atraviesa varios cuentos que vamos a revisar, que es la culpa. Todos, bueno, muchos personajes de estos cuentos tienen una gran culpa, se sienten atormentados, se sienten que tienen que pagar por algo, sienten que los persiguen o los están persiguiendo, no pueden vivir felices porque hay algo que les remuerde la conciencia, tienen una culpa. Y eso, la culpa no es gratuita, ¿no? La culpa va unida con lo religioso, y eso está también muy presente en estos cuentos, sobre todo en el cuento de Talpa, que si quieren ahorita lo comentamos. El cuento de Talpa está profundamente marcado por la religiosidad. Hay todos tus actos tienen que corresponder a lo que la religión espera de ti, y si vas cometiendo o si vas transgrediendo esas normas, no puedes vivir feliz en la tierra, ¿no? Entonces vean cómo todo está, digamos, planeado, pensado por el autor. Y curioso porque este libro es previo a Pedro Páramo, ¿no? Y todas estas ideas con un toque realista que están aquí en El llano en llamas, después se van a convertir en algo mucho más misterioso en Pedro Páramo, ¿no? Los que ya leyeron el libro pues ya lo van a poder saber, descubrir. Entonces, vamos a saltarnos al cuento de Talpa, porque es el que, pues del que ya hablé. Y y leo igual la primera página y ustedes me aportan un comentario, ¿no? Talpa dice. Ay, espérenme, es que, ya, creo que ya. Talpa. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Cenzontla, y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura, desenterrando los terrones con nuestras manos, dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire lleno de muerte, entonces no lloró. Ni después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el sosiego, andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella, pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufría, acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí
como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. A ver, ahí qué les viene. Comentarios, a ver. Amanda y después Juanita. Pues mira, es que en Talpa realmente relatan la vida de un hombre que estaba enfermo y lo llevan a ver a la Virgen de Talpa para que ver si con ella ya se alivia o se acaba de morir. Pero el hermano de este hombre tenía amoríos con la esposa. Y entonces tanto la esposa como su hermano sentían culpa por la traición. Y pues ahí van arrastrando puras emociones tortuosas, ¿no? Natalia había estado muchas veces con el otro hombre, pero con el hermano de Danilo, pero siempre a la sombra, ¿no? Decir, pues, y ni aún muriendo se liberó. Creo yo que es una trama complicada, ¿no? Que tu propio hermano te ponga el cuerno, pues es bastante doloroso, ¿no? Y aún muriendo el hermano, no se quita la culpa, porque pues, cualquiera diría, pues ya se murió, ahora sí a gozarla, ¿no? Pero pues no sucede así. A mí me dio mucha lástima por el pobre de Danilo, pero pues bueno. Sí. Así fue su Gracias, destino. Juanita. Perdón, gracias. Sí. Gracias, Amanda. Le doy la palabra a Juanita y después a Ade. Juanita no se oye. No se oye, Juanita. Bueno, ahorita que prenda su micro. A ver, Ade. Ya, maestra. Ah, bueno, órale, adelante. Buenas noches. Buenas noches. De Danilo, maestra, pues ya su enfermedad era muy dolorosa, triste, y a la familia pues les ocasionaba pues mucha pena porque tenían que estarlo limpiando continuamente porque apestaba. De sus llagas salía pus y olía muy mal. Por eso se lo llevaron caminando a Talpa. Pero quedaba lejísimo, maestra. El pobre apenas si llegó a la iglesia y ahí le pidió tanto a la Virgen que ahí mismo murió. Que le mandara su alivio, pero pues su alivio fue llevárselo. Y como dice Amanda, la culpa de Danila por haber engañado, pues era lo que le carcomía. Y por eso lo enterraron también, porque pues no podían a él enterrarlo normal, porque no tenían dinero para la caja, para el funeral, para todo eso. Y ellas tuvieron que escarbar. Por eso cuando regresaron a la casa, se abrazó de su mamá y lloró. La otra no lloraba. La otra nada más estaba viendo cómo lloraba la otra y no decía nada. Él les decía que mejor lo regresaran, que ya no podía, porque eran muchísimo tiempo, más de un mes caminando, maestra, para llegar a Talpa. La Virgen se lo llevó, como dice usted, está relacionado con la religión, pero también está relacionado con las culpas. Sí, maestra. Es eso, maestra. Gracias, Juanita. Ade. No te oímos, Ade. Tienes que prender tu micrófono. Adelante. Buenas noches. Pues a mí
Me gustó mucho el cuento en sí, todo de Rulfo, ¿no? Porque le digo, vivo en una comunidad de Jalisco cerca de donde él es. Entonces, sí se me hace muy interesante y más porque sí conozco Talpa allá y pues me imagino, ¿no? Me pongo en ese tiempo y digo, todo lo que pasaron estos protagonistas de la historia, de todo lo que vivieron y pues se me hace interesante y pues lo que vivió Danilo sí, pues muy, muy sufrido, ¿no? Y como dijo la compañera Erika, o sea, era rural en ese tiempo, ahorita ya los pueblos son un poquito más ciudad, ya están más grandes, ya no es de que, como dijo Juanita, horas caminando, ya se transporta uno, pues, en vehículo, que es más rápido, pero igual las tradiciones siguen y hay mucho, mucho todavía muy parecido a los cuentos, entonces sí se me hace, pues muy bonito, muy interesante y como le comenté en el grupo, igual voy a ir yo al pueblo primero, Dios, de donde es Juan Rulfo, ¿no? Para conocer, porque sí me intriga mucho el imaginármelo en ese tiempo, o sea, todo lo que escribió, todos los cuentos. Y pues estoy muy contenta con esta lectura, maestra. Y pues sí, le tiene mucho también de lo de la fe, la culpa que tienen los protagonistas en todas las historias. Hay, como lo comentó usted, hay algo de culpa, ¿no? Que tienen y mucho, mucho que ver también lo que es, pues, la religión, el creer en Dios, y pues no sé si saben, pero Jalisco sí es uno de los estados que son muy católicos. Es uno de los pocos estados ahorita porque sí, ya hay, pues, muchos cambiaron de religión o hay otras, ¿no? Más, religiones o no sé cómo decirlo, pero pues muy bonitas las historias y la verdad yo estoy muy contenta. Y es todo, maestra. Gracias, Ade. Qué bueno que te ha gustado. Ojalá pues, cuando vayas a los pueblos, ahí nos vas compartiendo las fotos para ver qué tanto bueno, más bien, ni siquiera qué tanto han cambiado, porque cuando Juan Rulfo escribió este libro y después lo entrevistaban, él decía, es que no se imaginen que lo que yo escribí lo van a ir a encontrar a los pueblos, porque no es, o sea, mis personajes son inventados, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido no vamos a encontrar el escenario de Talpa, tal como lo pintan acá, pero pues ver, ¿no? Por lo menos cuáles fueron los paisajes que lo inspiraron, porque eso sí, Juan Rulfo viajaba mucho por su trabajo de vendedor de llantas y de otros trabajos que tenía, y entonces sí conocía muy bien todas estas regiones, le gustaba mucho. Bueno, además creo que la parte de Jalisco no fue tanto por su trabajo, sino porque él le gustaba mucho como pueblear, ir a tomar fotos y entrevistar a las personas, platicar con ellas, y con base en esos viajes que hacía, fue que fue relatando todos los cuentos del Llano en Llamas. Entonces hay que ver cuáles fueron los paisajes que lo inspiraron y sería algo muy bonito que Ade nos pudiera compartir y ya después cada uno de nosotros a ver cuándo organizamos una excursión, ¿no? A estos pueblos. Y la otra cosa que quería comentarles es lo de que dice Flor acá, dice Flor Mariana. Igual sentí que fue un relato triste y a la vez de hipocresía. Fíjense, eso también es interesante, sobre todo cómo el hermano del difunto decía que la mujer lloraba desconsolada con su madre, cuando en todo el camino de ida ambos sentían que querían que muriera y de regreso no había llorado nada. Entonces ahí también esa parte de la hipocresía, ¿no? Y yo no sé ustedes cómo lo vieron, pero yo sentía como que estos personajes estaban como, ustedes saben que existe como ese mito de que los asesinos seriales regresan no es cierto, de que los asesinos seriales en algún momento ya quieren que los cachen, ¿no? Y para que los cachen hacen algo mal, ¿no? Dejan una pista o dejan su huella digital, ¿no?
Entonces sentí que así eran el actuar de estos tres personajes, incluyendo al propio Tanilo. O sea, porque a mí se me hace muy raro que no supiera Tanilo que su esposa andaba con su hermano, ¿no? Entonces siento que los tres ya tenían una gran culpa que ya querían poder soltar. Y entonces Tanilo dijo, quiero ir a Talpa, sabiendo que se iba a morir. Y la esposa dijo, te llevo. Y el hermano dijo, los acompaño, porque ya querían que acabara esto, ¿no? Ya querían que acabara esto. Por eso cuando regresan, ya no se sabe si van a seguir o no. Él no nos deja Pues como no, muy claro. porque tiene muchos sentimientos encontrados. Exacto. Entonces, yo siento que ese viaje ya lo hicieron porque así como los asesinos hacen algo mal para que ya los cachen, ellos igual dijeron, ya vamos a terminar este asunto porque ya no podemos con la culpa, ninguno de los tres. Y entonces ya, pues pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, esa fue la percepción que me dio. Vamos a adelantarnos porque ya estamos pasando la hora. Pero a ver, Ade levantó su mano y otra persona la levantó. También le voy a dar la palabra. Gutiérrez Brito. Primero Ade. Adelante. Hay que prender el micrófono porque no se oye. Ahí estás. No, pues sí, no, maestra, ya se me olvidó que le quería comentar. No, que siga no sé, el compañero que vaya a comentar. Sí, anota la palabra para que no se te olvide. Sí, en el siguiente, mejor. Ajá. Leticia. Buenas noches a todos. Yo para mí, más que hipocresía, yo creo que muestra una dualidad por parte de Natalia, porque desde un punto se muestra que siente un amor por su esposo y por el otro lado nos presentan precisamente esa parte de querer deshacerse de Tanilo, pero que al final su muerte representa una carga moral precisamente como en los otros cuentos, esa parte de afrontar las consecuencias de sus acciones. Eso era lo que quería yo comentar. Gracias. Excelente. Ade, ¿ya te acordaste? No, maestra, ya mejor no voy a comentar en este cuento ahorita. Bueno, entonces, ¿alguien quiere comentar de algún otro cuento? Me gustaría que una persona por cuento, a ver, Amanda, ¿de qué cuento? Adelante. Mira, del día del derrumbe, bueno, desde luego que nosotros hemos vivido temblores y sabemos de eso, entonces es horrible lo que describe de tantos muertos y tantas destrucciones de construcciones, pero lo que me llamó la atención es que hay palabras que yo no conozco, como epifoco, omnímodo, o sea, yo no sé por qué en este cuento introdujo palabras que no conozco y que tampoco he averiguado, pero que no las averigüé porque no las usamos comúnmente. Entonces, Sí. todo iba muy bien hasta que metió sus palabras raras. Entonces, yo creo que alguna persona que no le gusta leer, si ve palabras raras, pues se desmotiva. Sí las quiero buscar, pero dije, no, es que tengo que terminar de leer el libro antes de buscar las palabras. Hasta las anoté, ¿no? ¿Tú qué opinas del lenguaje? ¿Es ya como un lenguaje antiguo, tal vez, el de... No, ahorita Juan comento, ahorita comento, pero no sé si alguien más quiera. Ade no sé si le dejó levantada la mano o si ya quiere participar. ¿O alguien más que quiera comentar sobre esta parte que tiene inquietud Amanda? Juanita. Sí, maestra, ese lenguaje pues lo utilizaban mucho en los pueblos. Yo llegué a conocer personas que hablaban de esa manera. Yo era ¿A chica. poco sí? Sí. No, perdón que interrumpa, Juanita, pero ahí se refiere a, Juanita, se refiere a lo que, según el personaje, dijo el político, ¿no?
Ay, el político es de un hazme reír, ¿eh? Ajá, entonces Borracho, fíjate, borracho. ahí lo que pasa es que tú lo has de saber muy bien, Amanda, porque te ha tocado muchos gobiernos priistas. Ay, sí. Los gobiernos posrevolucionarios del prismo, sus discursos están llenos de lo que conocemos como la demagogia, ¿no? O sea, hablar palabras y conceptos sin sentido y sin razón y nada más. Todos enredosos. Exacto. Entonces ese es el objetivo o la razón por la que el personaje, para empezar, ahí estuvo interesante la estrategia que utilizó el autor, que es, hay alguien que se sabe de memoria el discurso del gobernador, para que nos pueda casi transcribir lo que decía el discurso. Y ahora, seguramente exageró Juan Rulfo, ¿no? Pero en los discursos políticos, los políticos, los personajes políticos, solían y suelen, pero antes más, llenar de este tipo de palabras extrañas, eh, precisamente como para verse más preparados y también para pantallar a la población, ¿no? Porque evidentemente como la población no iba a saber qué significaba tanta palabra, pues iban a decir bravo, bravo, sin, sin poder como comprender el mensaje, ¿no? Entonces también es una exageración de la diferencia entre las clases, porque acuérdense que la clase política está constituida así, ¿no? Como si fueran aparte del pueblo, aunque según están para servir al pueblo. Y en los gobiernos priistas postrevolucionarios esto era muy presente porque se vivía de los discursos, ¿no? Se preparaban mucho los discursos, todavía, pero antes era una cosa aberrante porque solamente se vivía de los discursos y no se vivía de la acción política. Y esto es precisamente lo que se manifiesta en el cuento. Este señor gobernador solamente va a decir su discurso sin que haya un cambio realmente en la sociedad. Los va a dejar abandonados, va a dejar abandonado al pueblo durante años. Y eso es importante porque el libro está tan bien escrito, también utilizadas las estrategias narrativas de Juan Rulfo, que no nos damos cuenta que es un libro de, digamos, como de protesta social o de señalar, acusar a alguien de algo. Es todo muy sutil. Entonces, por todos lados están estos señalamientos de que estos pueblos de México, estos pueblos rurales, están abandonados del Estado. Ajá. Ya lo vimos en cada uno de los cuentos, están completamente olvidados de la mano de Dios, ¿no? Casi así se podría llamar uno de los cuentos de Rulfo, ¿no? Olvidados de la mano de Dios. Como todavía siguen muchos, pero bueno, te digo, pues revolucionarios más. Entonces, no hay una queja directa, todo está sutilmente narrado aquí. Entonces, por eso en el cuento de es que somos muy pobres, nunca se queja del gobierno, pero cuando ya lo analizas, dices, claro, pues es que ellos están así porque están olvidados del gobierno, el gobierno no se va a hacer cargo de ellos nunca. Y en este del día del derrumbe, pues habla también de eso, ¿no? De cómo los políticos solo van a apersonarse, solo van a presentarse sin que haya realmente o sea, sin que cumplan su función, que es administrar y procurar que los ciudadanos vivan decentemente, ¿no? Entonces, por eso es el uso del lenguaje ahí, ¿no? Y también seguramente, o sea, y ahí también nos damos cuenta cómo Juan Rulfo era un conocedor del lenguaje en todos sus niveles, que no nada más, digamos, manejaba el lenguaje del pueblo, ¿no? También manejaba pues un lenguaje más, más pomposo, ¿no? Pero aquí lo usa de forma satírica. Este cuento está genial porque, como les comenté en el escrito que les puse hace rato, parece que es todo drama en este cuento,
en este libro, perdón, pero nos encontramos con los últimos cuentos, que es La herencia de Matilde Arcángel, y son cuentos muy humorísticos. Entonces, es, además de todo, un sentido del humor en estas narraciones. Bueno, ese es mi comentario. No sé si quieran ir cerrando. Les doy unos minutos para que puedan expresar su opinión final. Amanda. Yo solo quiero cerrar con esto, que en el Canal 11 vi una entrevista que le hicieron a Juan Rulfo, y él dice que es raro que alguien pueda entender su libro de Llano en Llamas. Hasta él mismo, y lo dice como, no sé, como con cierta impotencia. O sea, es que entenderlo es como desmenuzarlo, no es tan sencillo. Nada más eso. Sí. Sí, dice que en su época no lo entendieron, ¿no? Que ya como 15 años después ya le agarraron la onda, y hasta la fecha se sigue estudiando. Quiero dar otro comentario, pero lo voy a decir al final. Le doy la palabra a Erika y después a Berta. Y después a Flor. Pues yo lo que me puedo quedar de este autor es que como que quiere uno saber más. Es como un chismecito. O sea, como que nos está contando historias, pero yo sí podría ver, porque por ejemplo mi abuelita era de un pueblito de Guadalajara, y yo me identifico mucho con ese lenguaje que usaba, porque hay un cuento que dice acuérdate, ¿no? Y a veces era con mis tíos, ¿no? Acuérdate que tal, y ellos, no, pues no me acuerdo, ¿no? Yo tenía 4 años, ¿no? Y les contaba toda la historia, aunque no se acordaran, y seguía hablando y seguía hablando. Entonces, ese tipo de cosas creo que retrató muy bien esa parte de pueblo, porque sí lo puedo ver. A lo mejor yo que tuve contacto con mi abuelita, que era de Guadalajara, o sea, sí puedo entender eso, y la parte que da muchos detalles. Me gusta mucho la parte que da detalles, porque en mi mente puedo verlo. Inclusive puedo, hasta cuando lo que dice Juanita de que olía mal, como que de repente dice, no, yo creo que sí lo puede uno percibir, y no creo que todos los autores puedan hacer eso. Creo que esa es la parte maravillosa de un autor, que te puede llevar, te pueda trasladar y te sientas parte de. Y creo que eso es lo que me queda con ese libro, la verdad, muy, muy gratamente, porque como ya le he dicho en otras ocasiones, yo no era de leer ni un libro, y creo que esto me ha apasionado mucho. La verdad. Gracias. Excelente, maravilloso. Y además tus aportes siempre son muy, muy atinados. Qué bueno que ahora ya eres una lectora. Berta y Juanita después. Y Flor quiere participar por escrito, escribe tu comentario y lo leo. Sí, pues yo pienso que todos los cuentos tienen pues similitudes, porque pues en todos habla de lugares provincianos, recónditos, pobres, secos, sin agua, así los narra como, pues aparte de pobreza, como si fueran pueblos fantasma, como si hubiera pocos habitantes, como si los habitantes que están ahí tuvieran que hacer milagros para sobrevivir. Así yo lo veo. Y en cuanto al lenguaje, pues sí hay muchas palabras que uno no conoce, pero que se entienden por todo el contexto que va narrando. A mí no se me ha dificultado entender palabras, em, aunque no sepa el significado exacto, pero pues sí se entiende lo que trata de decir con eso. Bueno, en ese caso no se me dificultó tanto. Y por otro lado, quiero felicitar al compañero Cristian por la transmisión de radio de hoy, que estuvo muy bien, yo la estuve escuchando. Y pues decirle que a ver qué día nos vemos en el plantel de San Lorenzo Tezonco. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian, también por compartirnos lo que realizan en la UACM. Juanita. Sí, maestra, como dice Berta, que relatan pueblos fantasmas. En este caso, Lubina se asemeja a Comala, de Pedro Páramo, que Comala, un pueblo fantasma. Lubina, pues también viene siendo igual, un pueblo fantasma, porque la gente que está ahí no sale, no habla,
no hay nada que comer, no hay nada, maestra, ¿sí? Lubina, aunque tiene gente viva, no conviven. Y en Comala, pues eran puros difuntos, maestra. Ahí en Comala eran puros difuntos, ahí sí platicaban, pero eran difuntos. Entonces se asemejan esos pueblos así, como los ha narrado Juan Rulfo, ¿sí? Eso es lo que yo tenía que comentar, maestra. Gracias, Juanita. Ahora leo los comentarios de Leti y de Flor. Leti dice, la indiferencia social donde se ve el dolor, el hambre y sobre todo la soledad. Flor, a mí me gustó mucho Lubina. Pienso que las personas que vivían ahí, en su mayoría mujeres y viejitos, según entendí, estaban por necesidad, porque no tenían a dónde ir, pero que igual el gobierno no los apoya y es como si ese lugar no existiera. Muy bien. A ver, Ade, ahora sí, prende tu micro y adelante. Yo, para comentarles, nada más, fíjese, maestra, todos los pueblos que nombra, hasta ahorita no he visto, porque me faltan todavía los últimos cuentos, pero son reales y eso es lo que también me emociona, que todos son reales. En el de Talpa, el que va, cuando va a bailar, que va a la danza a Tolimán, de hecho es un municipio donde va una compañera porque estudia en la universidad y es de ahí ella, entonces él platiqué también de la lectura, le dije que pues también se anote para que lea, ¿da? Y como dijo la compañera Erika, sí me pues me emocionó más de leer, porque sí, también no leía mucho, pero ahorita como que sí me llama mucho la atención. Y Tuscacuesco, todos esos están cerca del pueblo donde es Juan Rulfo, ¿no? Todo eso sí, y pues nada más, eso quería comentar, maestra. Gracias, Ade. Y te invito a que organices un tour y nos lleves. Cóbranos si quieres, pero para que conozcamos, ¿no? Yo sí me lo aviento, la verdad. O sea, si lo organizamos, me lo aviento. Bueno, lo que quería comentarles finalmente y esto también parece que no, o sea, esto que te digo es tan sutil que luego no nos damos cuenta. Dijo Leti que estos personajes tenían una carga moral y yo le agrego que tenían una carga existencial. La literatura, si ustedes revisan sus lecturas, se van a dar cuenta que pocos libros son los que ponen al personaje así como estos personajes, pobres o de pueblos abandonados, de pueblos alejados, analfabetas, que los ponen como protagonistas. Y no solo como protagonistas, sino que ellos cuenten su historia. Son pocos los libros que hablan de, o sea, hay como dos literaturas, ¿no? La literatura de la burguesía, donde todos los personajes son ricos, famosos, no sé qué, y la literatura de este tipo, ajá, que donde los personajes centrales son los pobres, los de hasta abajo, etcétera. México tiene mucha de esta literatura porque las condiciones sociales nos han llevado por eso, aunque ahora está ganando un poco la literatura de la burguesía, pero bueno. Pero la maravilla de Juan Rulfo en cómo lo narra es que a estos personajes de las clases sociales más desfavorecidas les da un peso existencial, es decir, no solamente son objetos y digamos objetos para observación, ajá, no son solamente, ay, mira, pobrecito, cómo está en su pueblito sufriendo. No, al ellos narrar su historia, conocemos sus angustias, sus pesares, su peso existencial que también, pues como todos los humanos tenemos, ¿no? Dudas de nuestra existencia, de nuestra razón de ser, culpas, tormentos. Ajá. Entonces eso es algo muy notable y que no todos los escritores lo logran hacer bien sin que caricaturicen a sus personajes. Y Juan Rulfo no los caricaturiza, les da una carga dramática, los hace parecer seres humanos, son personajes todos,
pero los hace ver como seres humanos y por eso nosotros como lectores también nos identificamos con ellos en sus pesares. Entonces eso era lo que les quería comentar y ya para finalizar, que no se vayan a perder la película, ojalá puedan verla, la de Pedro Páramo y pues comentarla, ¿no? A ver qué tan buena está. Bueno, eso es todo. Dice Flor, como siempre, excelentes libros. Buenas noches a todos, que tengan un buen descanso y una excelente semana. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Así es, entonces ya. Adiós, buenas noches. Ya nos despedimos. Cristian. Yo nada más quería preguntar cómo escogen el siguiente libro, o cuál es la mecánica. Ya están los libros. El siguiente es Aura de Carlos Fuentes. Ah, perfecto. Para irlo buscando. Yo Muchas los gracias. escojo porque hago la curaduría y los voy proponiendo. Entonces, ahorita toca Aura. Y y el año que entra, pues ya les diré cuál. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Igualmente, hasta luego, gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas Bye, que noches. descansen.